Salmo 87, versículo 1 al versículo 7. Así dice la palabra de nuestro Dios. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel nació en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Podemos sentarnos. Esta tarde regresamos a la exposición del catecismo y hemos llegado a la pregunta 21. Domingo 21, que serían la pregunta 54, 55 y 56. Por causa de claridad, hoy solo tomaremos dos de esas preguntas y Dios mediante, la próxima vez que me toque dar el sermón en la tarde, concluiremos este domingo 21 con la pregunta 56. Déjenme volverlos a poner en contexto de qué hemos estado viendo en el catecismo por ya varios domingos, por varios días del Señor. Hemos estado viendo, hermanos, una exposición del catecismo del credo de los apóstoles. El catecismo dice que es necesario creer el evangelio, creer ciertas doctrinas para ser salvo y otras doctrinas que son buenas para nuestra vida, para nuestro crecimiento cristiano. Y nos dice el catecismo, y déjenme decirles cuáles doctrinas son por medio de exponer el credo de los apóstoles, que dice así, el credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y ya hemos hecho varias exposiciones de eso, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tomamos cerca de 12 domingos para exponer todo eso. Después comenzamos con la última frase del credo que dice, creo en el Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, ese fue el tema de nuestra última exposición. Creo en el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a introducirnos a la siguiente frase. Dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, creo en la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. O sea, vida eterna. No vamos a verlo todo hoy. Solo nos vamos a concentrar en dos frases del credo de los apóstoles que dice, creo en la Santa Iglesia Universal y creo en la comunión de los santos. Por eso hemos leído el Salmo 87 hoy. Porque el Salmo 87, hermanos, como expuse hace varios años ya, el Salmo 87 es un texto, es un salmo que habla sobre la belleza y hermosura de la iglesia. Dice el Salmo 87,
Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Este es un texto que habla del pueblo de Dios reunido, de su belleza, de su universalidad. Hoy atendemos a ello, porque si tienen su boletín todavía, la pregunta 54 que está puesta en su boletín atrás, recuerden que siempre les recomiendo guardar sus boletines para que sea fácil, más sencillo el estudio de la tarde, la predicación de la tarde. Dice en la pregunta 54 ahí: ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Católica? No se espanten. Católica está con A minúscula C minúscula o C mayúscula. Minúscula, porque no está hablando de la iglesia papista, de los romanos. Esto nada tiene que ver con el Papa. Al contrario, la excluye, pero después explico eso. Aquí está hablando, ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal? En otras palabras, y dice el catecismo: creo que el Hijo de Dios, mediante su Espíritu y palabra, de toda la raza humana, desde el principio del mundo hasta el final, congrega, protege y preserva para sí mismo una comunidad elegida para la vida eterna y unida en la verdadera fe. Y de esta comunidad yo soy y siempre seré un miembro vivo. Pregunta 55. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos los creyentes en general y en particular como miembros de esta comunidad participan en Cristo y de todos sus tesoros y dones. Segundo, que cada miembro debe considerar que tiene un deber de usar sus dones pronta y gozosamente para el servicio y enriquecimiento de los otros miembros. Así que estas dos preguntas intentan exponer ante nosotros qué es la iglesia. Ahora, detengámonos no con la respuesta, sino con la pregunta. Porque si tienen ahí sus hojitas, dice la pregunta: ¿qué crees de la Santa Iglesia Universal? A ver, paremos aquí. ¿Creer? ¿Cómo que crees de la Santa Iglesia? A ver, la confesión, el credo dice: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, pero ¿creer en la iglesia? ¿Creer? ¿Debo creer en la iglesia como tal? Bueno, la primera respuesta a esta pregunta es no. No debes creer en la iglesia como crees en Dios, porque la iglesia es un organismo y no una persona tal cual. Entonces, ¿hay algún sentido en el cual creamos en la iglesia? A ver, ¿qué es la fe? ¿Qué es creer? Y creo que definir la fe o definir qué es creer nos ayuda a responder a esta pregunta. ¿Hay algún sentido en el que debes creer en la iglesia? Bueno, la fe se denomina en Hebreos capítulo 11. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, una seguridad de algo que se va a cumplir. Todavía no se cumple, todavía no lo estoy viendo realizado, pero la fe es creer la palabra de Dios que eso se va a cumplir. Yo tengo fe en el Señor Jesucristo, que va a venir por segunda vez. No lo veo todavía, pero creo que vendrá. Eso es fe, es tener certeza en lo que se espera. Pero hay otro aspecto de la fe: la convicción de lo que no se ve.
Esto no tiene que ver con el futuro, sino con el presente. Convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, yo creo en Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? Que creo que existe, que está entre nosotros. Lo vemos, no con nuestros ojos físicos, pero fe es creer, tener convicción de lo que no se ve. Bueno, tenemos fe de la iglesia, en la iglesia, no como poniendo nuestra esperanza en esta. Por ejemplo, hermanos, creer en la iglesia o tener fe en la iglesia no significa que pones tu esperanza en los líderes de ella. Eso no es tener fe en la iglesia. Ni porque confíes ciegamente en los dichos de los hombres. Cuando dice el credo y cuando dice el catecismo, creo en la iglesia, no estamos confesando. Yo confío en mis líderes ciegamente. Yo confío en la doctrina, aunque no leo la palabra y no importa, yo sé que me están enseñando bien. Doy un voto de confianza. Eso no es creer en la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que creo en la iglesia? Aquí va. Si la fe es la convicción de lo que no se ve, yo creo en la iglesia cuando tengo convicción que esta es lo que la palabra de Dios dice que es, incluso cuando no lo veo. A ver, por cerca de 1800 años, la iglesia, primero con el credo romano y después la iglesia a través de su formulación hasta el credo de los apóstoles, la iglesia ha dicho, creo en Dios Padre. Y esto quiere decir, creo en su palabra, creo en su persona, creo que es real, creo que no miente. Creo en Jesucristo, creo que vino al mundo, creo que es Dios de Dios, creo que se encarnó, creo que murió por mis pecados, creo que nació de la Santa Virgen, creo que murió bajo Poncio Pilato. Es fe, convicción, esperanza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Creo en el Espíritu Santo, que Él es real, que Él ha obrado regeneración, que Él es Dios de Dios. Y ahora creo en la iglesia. Explícate, a ver. No creo en la iglesia como creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como creo en el Trino Dios. Entonces, ¿en qué sentido creo en la iglesia? Hermanos, repito. Creo en la iglesia cuando tengo convicción de lo que ésta es, incluso cuando no lo veo con mis ojos. Incluso cuando no lo veo con mis ojos. Dios dice que la iglesia es algo tan precioso. Pero hermanos, muchas veces no hemos visto la finalización de la iglesia. Creo en la iglesia cuando la veo como Dios la ve. Eso queremos decir cuando esta tarde confesamos, creo en la iglesia. Creo que es más que lo que mis ojos terrenales alcanzan a ver. Hoy tuvimos muchos visitantes y espero que sigamos teniendo muchos más visitantes. Y pueden venir personas que sean creyentes, pero pueden venir otras que no sean creyentes. Y algunas personas que no son creyentes nos ven reunidos y dicen, qué bonito grupo que se organiza bien. ¿No les ha tocado en el centro eso? Escuchar personas que dicen que la iglesia es simplemente una organización. Hermanos, la iglesia no es una mera organización. La iglesia es la ciudad de Dios. La iglesia
Es la niña de los ojos del Creador. La iglesia es una nación santa, es un sacerdocio escogido. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la comunidad de los santificados. La iglesia es el lugar en donde el Espíritu se mueve y se regocija en su pueblo. La iglesia es el lugar en donde Dios proclama su salvación. Hermanos, eso es creer. Eso significa cuando digo creo en la iglesia, creo que esta es más que una mera organización. Esto es lo que Dios dice que es. Y déjenme explicar hoy, a través de algunos pasos, ¿qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? Y usando nuestro catecismo, expongamos paso por paso qué es la iglesia. En primer lugar, la iglesia es el pueblo de Dios, reunidos por Cristo en el poder del Espíritu Santo. Dice el catecismo: creo que el Hijo de Dios, mediante su Espíritu y palabra, desde el principio del mundo hasta el final, congrega. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia no es simplemente un número de creyentes de personas que simplemente han decidido hacer esfuerzos juntos humanitarios. Es más, perteneces a la iglesia en un sentido no por tu propia voluntad. Y aquí no estoy hablando de esta iglesia local en particular, sino de la iglesia universal del Señor. Abran sus Biblias brevemente en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y lean conmigo el versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Son aquellos que fueron elegidos por el beneplácito de Dios, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es la iglesia. Es aquel grupo de personas que, habiendo sido elegidas por el Padre desde la eternidad, en un momento, al escuchar el Evangelio, fueron santificadas por el poder del Espíritu Santo para poder creer en el Evangelio y ser perdonados con la sangre de Jesucristo. Eso es la iglesia. Hermanos, fe, en este sentido, es creer lo que la iglesia es, según Dios, y no según mis ojos o las opiniones de los hombres. Dice el mismo Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, ¿qué somos como iglesia local? Somos parte del pueblo de Dios. Resulta que estamos en la iglesia no por mera acción fortuita, no por mero antojo de la voluntad, sino porque Dios en la eternidad planeó que este pueblo perteneciese
a su pueblo y envió a Cristo para lograr eso, para que pudiésemos unirnos a este pueblo. Hermanos, así no ve el mundo a la iglesia. No lo ve como el pueblo de Dios. No lo ve como la nación de Dios, como el pueblo escogido de Dios. Pero hermanos, nosotros que creemos en el Trino Dios, creemos que la iglesia es lo que Dios dice que es. Y este es su pueblo. Querido hermano, hoy que vienes a tomar la cena en esta tarde, ¿no debería preparar esto tu corazón? Venir con una actitud de humillación, para venir con una actitud de humildad al decir, porque cuando tomas de este pan y bebes de esta copa, lo que vas a decir, hermano, es que tú perteneces o eres parte de este gran cuerpo, de este gran pueblo de Dios, que va más allá de estas paredes. Pero lo que dices es, yo pertenezco. Ahora, ¿por qué digo que esto debe entonces preparar nuestro corazón en humildad? Porque hermano, si hoy vas a confesar que eres parte del pueblo, no lo eres naturalmente. No lo eres porque resulta que eras una buena persona que siempre tuvo que haber pertenecido a este grupo que llamamos la iglesia. Hermano, en otro tiempo no eras pueblo. Hoy vienes y tomas el pan y bebes de la copa y dices, yo soy del pueblo de Dios. Recuerda, solo eres del pueblo de Dios porque el Padre te quiso amar. Porque Cristo derramó su sangre para perdonar tus pecados y el Espíritu te ha santificado. No es de nosotros, hermanos. Ser parte del pueblo de Dios es un don de Él. Es un regalo de Él. Esta es la bendición más grande que el hombre puede experimentar. Tener a Dios como Padre. Esa era la promesa de antaño. Yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo. Pero queridos hermanos, hoy vengamos con humildad a tomar del pan y de la copa y con acción de gracias. Por eso llamaban en la antigüedad a la cena y nosotros deberíamos hacerlo porque la misma escritura lo llama la Eucaristía. Porque Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y claro que tomar la cena elevamos acción de gracias porque decimos, si ahora yo soy pueblo, es solo por gracia. Yo no merecía ser pueblo. Yo no nací siendo pueblo. Fui comprado con sangre para pertenecer a este pueblo. Niños, recuerden una verdad constante. Que ustedes, por el simple hecho de nacer en lugares cristianos, no los hace parte del pueblo de Dios espiritualmente hablando. Podrán andar entre los pasillos del pueblo de Dios. Podrán correr entre sus caminos. Pero recuerden, niños, que a menos que ustedes se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo, ustedes no son pueblo de Dios si no se arrepienten y creen en Él. Vengamos entonces con esa humildad a tomar de la cena del Señor, recordando que la única razón por la que Él nos dice, ven bendito pueblo, es por gracia, hermanos. Y aquí déjenme dar una aplicación sencilla, pero creo que importante. Hermanos, si Dios tiene un pueblo, no nos apresuremos con técnicas mundanas para hacer crecer la iglesia del Señor.
Que no nos preocupe lo grande o lo numeroso que podamos ser, sino que nos preocupe ser fieles a Dios y su palabra. Porque si somos fieles a su palabra, si proclamamos el evangelio en las calles, si proclamamos el evangelio en la iglesia, si somos miembros de esta iglesia fieles que predican el evangelio en cierto lugar en donde estamos, en donde nos movemos, Dios va a hacer crecer su iglesia. Porque, hermanos, es el pueblo de Dios, no es el pueblo de un hombre. Es el de Dios, y Él atrae a su pueblo de los confines de la tierra. Pero, ¿qué más es la iglesia? Bueno, es pueblo de Dios. Cuando digo, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, eso estoy diciendo, que este no es un organismo de hombres, es el pueblo de Dios. 2, cuando digo creo en la iglesia, también confieso que creo que esta es universal. Universal. Si tienen ahí las preguntas del catecismo, dice el catecismo que congrega de toda la raza humana. Cristo vino a pagar por las deudas de muchos, de toda lengua, raza y nación. Y por lo tanto hemos de esperar que si Cristo pagó por esos hombres de toda lengua y nación, hermanos, entonces la iglesia es universal. La iglesia es universal. Esto es lo que originalmente la palabra católica significaba, y por eso a veces me esfuerzo en recordar su verdadero significado, porque la palabra católico o iglesia católica se hizo importante cuando en la iglesia temprana empezó a aparecer algunas sectas. Por ejemplo, había una secta que se llamaba el gnosticismo, que decían: los líderes han recibido revelación especial, pero solo han revelado esos secretos a algunos pocos, de manera que los que tienen la salvación son solo estos poquitos. ¿Y qué dijeron los creyentes? No. Dice la Escritura que Cristo pagó por las deudas de personas de todo lenguaje, de toda nación. No se limita a estos poquitos. La iglesia no es de este pequeño grupo, es universal, es católica. En ese sentido, eso significa la palabra católica en su lenguaje original, universal. Así que, cuando digo que creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, estoy afirmando que creo que esta es más que lo que mis ojos me permiten ver. Hermanos, la iglesia es más de lo que mis ojos alcanzan a ver. Mis ojos los alcanzan a ver casi la mayoría de ustedes, ¿sí? Excepto a ese hermano que está guardado en la oficina por allá atrás, que no veo, está detrás de las paredes. No sé ni siquiera si hay uno por allá, pero si sí va a salir ahorita. Pero hermanos, la iglesia es más que este cuerpo local. Demos gracias a Dios por ello. Demos gracias a Dios por ello. Cristo ha hecho tal obra que su sacrificio alcanzará no a unos pocos, sino a multitud de multitudes, a millares de millares. Déjeme utilizar una forma en la que Anselmo de Canterbury intenta decir por qué el cielo va a ser tan maravilloso. ¿Por qué el cielo va a ser tan maravilloso? Dice Anselmo, una razón por la que el cielo va a ser tan maravilloso es porque va a haber muchos. ¿Qué? A ver, ¿cuál es el punto? Sí, dice Anselmo, miren, cuando
yo aquí en la tierra disfruto un rico alimento, pero veo que mi compañero está comiendo lo mismo y lo está disfrutando, y yo sé que esto hasta lo van a reconocer a ustedes, a lo mejor les pasó hoy mismo, con esos ricos alimentos que tuvimos, que entonces los dos amigos se voltean a ver y dan esa buena mordida, ¿sí? Y dicen, bueno, Anselmo dice, aquí en la tierra, mi gozo se multiplica cada vez que veo a otro que goza también de lo mío o de lo mismo. Y entonces dicen, ¿saben por qué el cielo va a ser tan glorioso? Porque no veré a unos pocos gozando de la salvación de Cristo, sino millares de millares. Mi corazón se alegrará. Amados hermanos, hoy comemos de este pan y de este vino, y entre nosotros es testimonio de que el evangelio alcanzó más que a los judíos. La salvación nos alcanzó también a nosotros que no éramos pueblo. Pero déjenme poner sus ojos más allá de lo que vemos. Algún día, lo que apunta a aquel documento llamado la Didache se cumplirá. ¿Qué dice la Didache? La Didache hace una oración para establecer la cena del Señor y dice que de un extremo a otro extremo tu pueblo ha sido reunido, del norte y del sur, del este y del oeste, y ha sido reunido hoy para celebrar la cena, hermanos. Hoy es así, pero algún día esta celebración se hará realmente con todo el pueblo de Dios. Algún día Cristo será el administrador de esta preciosa cena, porque Él nos prometió que algún día la celebraríamos con Él, que algún día participaríamos con Él de esta cena. Hermanos, la iglesia es más de lo que alcanzo a ver, y cuando veamos que esta iglesia que es débil, es pequeña, hermanos, esta iglesia es pequeña, por más que ya no cabemos en este auditorio, sigue siendo pequeña a la luz de 6 millones de personas que hay en Guadalajara, a la luz de 120 millones de personas y más de lo que hay en México. Y cuando veamos esta iglesia pequeña, pongamos nuestros ojos más allá de lo que alcanzamos a contemplar, y entendamos que la iglesia del Señor está avanzando incluso cuando nuestros ojos no lo ven. ¡Qué alegría pensar que hoy hemos celebrado el Día del Señor y el pueblo de Dios alrededor del mundo ha hecho lo mismo! Ayer platicábamos y déjenme usar esta ilustración para transmitir el gozo que debe haber de esto. Ayer estábamos preparando nuestro devocional en la noche, nuestro devocional familiar, para venir al Día del Señor. Y bueno, obviamente, si me toca predicar, la familia tiene ventaja porque les puedo dar todo con más detalle. Y les decía que una de las características de la iglesia es que cuando mañana estuviéramos adorando alrededor del mundo, estarían también muchos más cristianos haciéndolo. Y alguien dijo en el devocional, ¿en verdad? Y abrió los ojotes, ¿sí? Y dice, ¿en verdad hay más? Sí, hermanos, hay muchos hermanos fuera allí que están padeciendo las mismas cosas que nosotros, que tienen necesidades semejantes, pero que están avanzando el reino de Dios. Y algún día nos reuniremos con ellos, y algún día celebraremos juntos. La iglesia es más que lo que tus ojos y mis ojos alcanzan a ver. Ahora, déjame aplicarlo a ti, querido amigo. ¿Estarás dentro aquel día o estarás fuera? Porque la hora viene cuando el esposo tomará a sus vírgenes. La hora viene cuando se anunciará, el marido viene. ¿Estarás dentro o estarás fuera? ¿No será una gran desgracia que, habiendo contemplado la Santa Cena tan frecuentemente,
que habiendo escuchado el Evangelio tan frecuentemente, aquel día que se celebre la cena, no estés. ¿Estarás? Niños, ¿estarán? ¿Estarán dentro aquel día? ¿O serán echados fuera de la presencia de Dios? Amados hermanos, déjenme hacer una breve aplicación de la catolicidad de la iglesia. Prediquemos las buenas nuevas. El Señor tiene mucho pueblo. Por algo seguimos aquí en la tierra. Mi hermano, hermana, esfuérzate. Si eres de los que les da temor y quizá algo de pena a veces compartir el Evangelio, esfuérzate con esta verdad. Quizá este es parte del pueblo de Dios y Dios me lo ha puesto en el camino para llamarlo. Hermanos, sigamos saliendo a las calles a predicar. Sigamos saliendo al centro, a los hospitales, al albergue, a predicar el Evangelio. Sigamos anunciando las buenas nuevas, porque el Señor tiene todavía más pueblo y es más de lo que vemos aquí. Gloria a Dios por eso, ¿no, hermanos? Gloria a Dios que el pueblo de Dios es más que esto, que hay pueblo allá afuera. No queremos traerlos, hermanos, lo más pronto y decir, vengan, adoren al Cordero que lo merece. Hermanos, al final, la razón por la cual cantamos ese himno, tus iglesias llenas queremos ver, no es para que se nos infle el orgullo. Es porque queremos que más alaben al Cordero que fue inmolado por su sacrificio. Pero en tercer lugar, una característica más. La iglesia es indestructible. La iglesia es indestructible, dice la confesión. Dice el catecismo. Protege y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida en la verdad, en la verdadera fe. El pueblo de Dios es protegido y preservado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Escuchen las palabras de Salmo 20, es Isaías 27, versículo 3. Yo Jehová lo guardo, cada momento la regaré, le guardaré de noche y de día para que nadie le dañe. Iglesia, la iglesia es más de lo que vemos. ¿Qué vemos? Hermanos, creyentes débiles, hombres débiles, tan faltos, tan torpes, tan fríos, a veces tan apáticos, tan desinteresados muchas veces, tan poco esforzados, que decimos, solo se necesita un viento para tirar a ese cuerpo del Señor. Hermanos, pero la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Escritura dice que la iglesia es el pueblo elegido por Dios el Padre y nadie podrá arrebatar la iglesia de las manos del Padre. La iglesia además es el pueblo de Cristo y Cristo ya ha vencido a sus enemigos. La iglesia no la puede destruir ni el diablo ni el mundo, porque la iglesia
vence y va de triunfo en triunfo porque Cristo ha vencido. Queridos hermanos, esto es de ánimo cuando contemplamos la iglesia universal. Porque saben, por más oscuro que venga el día de mañana, por más fuerte que se venga para el cristiano, las circunstancias, la iglesia no va a desaparecer. Mi hermano, quizá tú y yo sí. Quizá nos maten, quizá nos destruyan, pero la iglesia va a prevalecer hasta que Cristo venga. La iglesia es indestructible. Él siempre se guardará un pueblo. Él siempre se guardará unos cristianos. La iglesia va a prevalecer. Pero esto es de ánimo, no solo al contemplarlo así, sino debería de ser de ánimo ahora que intentaré aplicarlo a tu corazón, porque hermano, no caerás jamás si te mantienes en su voluntad. No caerás, querido hermano. ¿Qué vemos por fuera? Debilidad, torpeza, flaquezas. Pero la iglesia es más que de lo que alcanzamos a ver. Y mi hermano, tú eres guardado mediante la fe por el poder de Dios, de tal manera que cobra ánimo. Por muy débil y torpes que seamos, seremos guardados hasta el fin. Serás sostenido hasta el final. Tómate de tu Dios. Tómate de tu Dios, tómate de su palabra, de su poder en la oración. De hecho, externamente hoy vemos jugo de la vid y pan físico. Pero hermanos, creer en la iglesia es creer que esta es más de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y hoy vas a venir a celebrar más que un ritual, más que un memorial. Hoy vas a venir a tomar pan y a tomar jugo. Y la Escritura dice que cuando eso hagas con tu boca, el Espíritu Santo va a obrar. ¿Y qué tiene relación esto con lo que acabamos de ver? Que querido hermano, no caerás. No caerás si te sostienes, si te mantienes en el camino del Señor, tomando de estos medios de gracia, recibiendo de estos medios de gracia, sabiendo que son algo más que lo que nuestros ojos alcanzan a ver. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes que flaqueas? Su palabra te ha sido dada para consolarte. La predicación ha sido dada para fortalecerte. La cena para animarte y consolarte. Pero continuemos con las últimas dos características. Y seré breve en esto. En primer lugar, o en cuarto lugar, creer ahora en la comunión de los santos significa que creo que mis hermanos participan de la misma salvación que yo. Miren, dice el catecismo en la pregunta 55, así: creo, primero, que todos los creyentes en general y en particular, como miembros de esta comunidad, participan de Cristo y en todos sus tesoros y dones. O sea, cuando confesamos, creo en la Santa Iglesia, creo en la comunión de los santos. Cuando digo que creo en la comunión de los santos, afirmo que creo que mis hermanos participan de los tesoros de Cristo, así como yo. ¿De qué participan mis hermanos? Del perdón de pecados, de la santificación. A ver, hermanos, esto es de consuelo para nosotros. Cuando yo digo que creo en el Espíritu Santo y en la comunión de los santos, estoy confesando que yo participo
del Cristo vivo por el poder del Espíritu Santo. Pero el punto aquí es, no solo lo creo de mí, lo creo de mi hermano. ¿Y por qué esto es importante? Hermanos, porque esto pone un patrón apropiado para la forma de conducirme con mis hermanos en la fe. Cuando veo a esos hermanos y los veo por fuera, digo, me recuerdo, son más de lo que alcanzo a ver, son más de lo que alcanzo a ver, son más de lo que alcanzo a ver. O sea, creer en la Santa Iglesia es creer que ellos son algo espiritualmente, aunque mis ojos no ven la plenitud hoy en día. Hermanos, esto tiene aplicaciones para esta congregación local. Cuando ves a tus hermanos, cuando ves a tus líderes, a tu pastor, a tus diáconos, y ves todas sus faltas, todos sus errores, debes recordarte algo. Participan de Cristo como yo participo de Cristo. Han sido perdonados como yo he sido perdonado. Hermano, ya no guardaré más eso contra ti en mi corazón. Porque tú has sido perdonado por mi mismo Padre. Y no hay razón por la cual yo tenga que mantener o retener tus pecados. Mi hermano, ya te he exhortado varias veces, pero creo que participas de Cristo. Creo que has sido santificado. Seré paciente una vez más e iré a exhortarte una vez más con toda paciencia, porque creo que eres más que lo que mis ojos alcanzan a ver. Hermanos, cuando somos tentados a tirar la toalla y decir, no, la mejor forma de ser cristiano es vivir en el anonimato, ya no voy a estar cerca de la iglesia, me han fallado, me han lastimado, no han valorado mi esfuerzo, mi trabajo, no lo han notado, yo mejor ya ni voy a buscar una iglesia, simplemente asistiré el domingo y me pondré allá atrás sin que nadie me vea, sin que nadie me atienda. Yo simplemente pasaré en lo oculto. No, amado hermano, esa no es una correcta forma si en verdad crees la Biblia, porque la Biblia dice que este cuerpo local es más de lo que alcanzamos a ver. ¿Te ha fallado alguien? Díselo. ¿Te pide perdón? Perdónalo. Pero no puedes vivir así en la iglesia del Señor, amado hermano. Porque ama a Jehová las puertas de Sión más de lo que ama las casas de Jacob. Amado hermano, Cristo ama a esta iglesia y tú también deberías hacerlo. ¿Que Cristo no ve todas nuestras fallas y errores? Oh, hermanos, las ve mejor que nosotros. Mira, he contado 100. Yo creo que el Señor tiene en su mente como 100 millones. Pero la ama. Dios ama esta iglesia porque ahora esta iglesia participa de Cristo. Sé paciente. Será santificada. Ayúdanos. No es lo que debería ser. Ayúdanos a que sea lo que debe ser. De hecho, creo que esto es en lo que pensaba el mismo Dr. Sam Waldron cuando en su comentario a la confesión explica qué pasa cuando hay un proceso de disciplina y los miembros no están satisfechos o algunos miembros no están satisfechos. Los ofendidos quizá hubieran demandado más rigor, más firmeza. Hermanos, el doctor Sam Waldron dice algo en su confesión que es digno de meditar. Él dice,
La solución no es hacer revuelta en la iglesia, empezar a mandar cartas, WhatsApps, hermano, ¿no crees que se equivocaron? No, la solución no es apartarte de la iglesia el domingo. Ahora voy a manifestar que indignado estoy. Dice, ¿crees que en esa iglesia está el Espíritu Santo? ¿Crees que está obrando ahí? ¿Crees que Cristo reina? Entonces, espera su voluntad. A lo mejor las cosas cambian, o a lo mejor entiendes que tú eras el que estabas mal. Hermanos, vemos por fuera la iglesia y cuál menospreciable se ve. Y no hablo de local, si no sería peor. Hablo de nosotros. Hermanos, no somos muchos grandes, poderosos entre nosotros. No hay entre nosotros los grandes hombres de Dios que sí ha habido en la historia. Entre nosotros hay debilidad, hay torpeza. Pero esta iglesia participa de Cristo, de su perdón, de su belleza, de su santidad. Y deberíamos considerarlo más a menudo. Hermanos, esta no es una organización humana. Por último, cuando digo que creo en la iglesia y en la comunión de los santos, creo que yo soy parte de esa comunión. Y escuchen esto, y seré ya muy breve. Segundo, creo que cada miembro debe considerar que tiene el deber de usar sus dones y pronta y gozosamente para el servicio de Dios y enriqueciendo a los otros miembros. ¿Qué significa creer en la iglesia, hermano? Significa creer que Dios me unió a su iglesia y que me ha dado dones para servir a mis hermanos. Hermanos, se necesita fe para servir a la iglesia. Se necesita fe. Porque muchas veces no habrá aplausos de los hombres y espero que no los busquemos nadie. Porque muchas veces no va a haber el resultado que esperábamos. Para servir a la iglesia se necesita fe. Porque cuando sirvo a la iglesia, yo creo que hay un Dios que me ha llamado. Yo creo que hay un Cristo que me ha lavado. Yo creo que hay un Espíritu Santo que me ha capacitado y me ha dado recursos, tiempo, dones, finanzas, bienes para ponerlo a su servicio. Y cuando lo hago, quizá no vea lo que yo piense que voy a dar, pero creo que hay un Dios trino que me ha salvado y voy a servirlo con todo mi corazón. Servir a la iglesia se necesita fe. Se necesita creer que hay un Dios que está viendo. Para ofrendar a la iglesia se necesita fe. Porque se necesita creer que realmente Dios me bendijo en la semana para poder poner mi ofrenda y así seguir avanzando el reino de Dios. Hermanos, ¿creemos en la Santa Iglesia? ¿Creemos en la comunión de los santos? Ayer le decía a alguien, mañana vamos a ver la doctrina de la iglesia en el sermón de la tarde. Y me dijo, ¿y por qué? Yo creo que pensaba, a lo mejor voy a hacer otra serie. No, ya no podemos más series. Estamos sobrepasados de series. Es que voy a enseñar la doctrina del Espíritu Santo. Lo dije adrede, ¿sí? Porque quería escuchar esta respuesta. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con la doctrina del Espíritu Santo? Hermanos, espero que hoy puedan ver todo. ¿Por qué el credo de los apóstoles, después de decir, creo en el Espíritu Santo, dice, en la Santa Iglesia y en la comunión de los santos? Hermanos, porque la mayor visibilidad de la obra del Espíritu Santo hoy en día es la iglesia de Cristo. ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Cree esto de la iglesia entonces?
Porque la iglesia es el cuerpo que Cristo ha formado con el Espíritu Santo. La iglesia es la comunión de los santos, donde todos participamos del mismo Espíritu. La iglesia mantiene una unidad porque todos gozamos del mismo Espíritu. La iglesia es la madre que nos nutre y la madre que nos corrige, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. El bautismo tiene eficacia para dar gozo, para santificar al que se bautiza, porque es obra del Espíritu Santo. La Santa Cena tiene eficacia para consolarme, para edificarme, para santificarme, para fortalecerme, porque es del Espíritu Santo. Oh, hermanos, veamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ama Jehová las puertas de Sión, más que las moradas de Jacob. Déjenme terminar con estas palabras del Salmo 87. Cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios. ¿No es verdad? Cosas gloriosas se dicen de ti. ¿El mundo las dice? No. ¿Mis ojos carnales lo dicen? No. ¿Quién dice entonces las cosas gloriosas de la ciudad de Dios? Dios. Dios. La iglesia es preciosa porque es obra de Dios. Quiera Dios darnos un amor más grande por su iglesia universal y por esta iglesia local. Quiera Dios darnos paciencia con su iglesia local. Quiera Dios darnos entrega con su iglesia local. Quiera Dios darnos amor por su iglesia local. Mi hermano, y si tú te estás entregando al servicio de Dios en la iglesia local, no te canses. No sirves a los hombres, sirves a Dios.